¿Qué es la derivada? O sea, vamos a ver un poquito de lo que es la derivada. Y la derivada, desde el punto de vista físico, comenzó como el estudio de la razón de cambio de un objeto, de la posición de un objeto respecto al tiempo. Es decir, la gente buscaba la función en un valor t, estudiaba la función en f de t más h, con h positivo, y estudiaba el cociente f de t más h, f de t sobre h. Entonces, este cociente, por lo general, que es lo que en principio se estudiaba el límite cuando h se hacía pequeño, se extendía a cero. Esta es la primera noción de derivada, que es la noción de derivada de Newton o de Leibniz, como quiera que sea que la historia diga quién fue el primer autor. Es decir, estudiaba también la función en un punto x, la función en un punto x, x sub 0, digamos, ¿no? Y estudiaba este cociente incremental. Este es, digamos, la razón de cambio. Cómo cambia la función respecto a la variable de evaluación de la función, que en este caso es la x, pero por lo general es el tiempo, ¿no? Y se estudia el comportamiento de esta expresión a medida que x está más próximo a x0. Se estudia el límite cuando x tiende a x0 de esto. Estas fórmulas es lo que se conoce como la derivada en el punto t o en el punto x0, depende de cómo uno quiera que lo llame, ¿no? Ustedes pueden usar cualquiera de estas dos fórmulas. Ok, uno habla de, esto tiene una idea, esto es bueno que pueda ser infinita la página, déjame ver si puedo verlo. Ah, no. Lo bueno de esto es que tiene un origen físico, digamos, ¿no? Si tú estudias la velocidad promedio, tú puedes estudiarla como la función tiempo t menos la función en un valor a sobre t menos a, el promedio, ¿no? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Esta es la distancia recorrida desde el punto t hasta el punto a entre el tiempo que transcurre de desplazamiento, ¿no? Entonces uno puede estudiar lo que se conoce como velocidad instantánea, estudiando el límite cuando t tiende a de la velocidad promedio, ¿no? De f de t menos f de a sobre t menos a. Esto lo hicieron, en principio fue lo que hicieron los físicos, ¿no? Lo que hizo Newton desde el punto de vista físico, ¿no? A este límite se le llamó la derivada de la función en el punto. ¿Ok? Esto además tiene una interpretación geométrica, que vamos a dar por aquí rápidamente, antes de dar la definición formal, ¿verdad? Esto tiene una curva, y este es un punto fijo, digamos A, y aquí está la variable, digamos T, ¿verdad? Digamos que esta es el eje X, este es el eje Y, ¿verdad? Entonces, entre este par de puntos hay lo que se conoce como una secante, ¿no? Aquí estaría el valor f de a, aquí estaría el valor f de t. Yo puedo considerar la recta que pasa por estos dos puntos aquí así. Esta es una recta secante. La pendiente de esta recta, si tú proyectas acá, ¿verdad? Formas un triángulo rectángulo. Esta distancia que tienes aquí es f de t menos f de a. Y esta distancia aquí abajo es t menos a. Y aquí está el ángulo que se forma acá, la tangente de ese ángulo, que es la pendiente de la recta secante. Vamos a poner L secante. Es justamente f de t menos f de a sobre t menos a. O sea que la pendiente de la recta secante viene siendo este valor promedio que tenemos aquí. ¿Hasta ahí están claros conmigo todos? ¿O alguna pregunta? No, profe. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? La idea es la siguiente, ¿no? Vamos a hacer otra vez la curva aquí, vamos a dibujarla mejor para que se vea más. Vamos a suponer que esta curva sea más así. ¿Ok? Que exageré un poco. Déjenme un momentico borrar. Ahí pasé. Y que la curva sea algo así. ¿Verdad? Entonces,
Si tengo un punto aquí fijo, este valor está fijo, el A, y el T lo estoy moviendo. Si el T está aquí, por ejemplo, yo puedo buscar una recta secante acá. Si el T se mueve más acá, busco otra recta secante aquí. Si el T se desplaza aquí, busco otra recta secante acá. El único punto fijo es este que está aquí. Entonces, a medida que el T se va aproximando al valor A, las rectas secantes se van aproximando a una recta que es tangente a la curva, que es esta que estoy dibujando aquí, esta última, a una L tangente. ¿Ok? Y la pendiente de esa recta tangente es precisamente el límite cuando T tiende a A de f de T menos f de A sobre T menos A. ¿Ok? Eso nos hace interpretar este concepto que es la derivada como la pendiente de la recta tangente de la curva en un punto fijo que es este que está aquí, ¿verdad? Vamos a la definición formal. ¿Qué sería la derivada, no? La definición sería la siguiente, ¿no? La derivada de f en un punto A, en A, ¿verdad? Denotada por f' de A, es el siguiente límite, ¿no? El límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A sobre x menos A. Siempre y cuando este límite exista. Existe. La notación f' también se puede reemplazar por otras. Algunos físicos ponen f con un puntico, usan de f sobre dx, usan de y respecto de x. Cualquiera de estas notaciones son válidas. Como ustedes sabrán, el cálculo diferencial, el concepto de derivada, fue descubierto por dos matemáticos, por Newton y por Leibniz. No se sabe quién lo hizo primero, porque en esa época no había internet, ni era como ahorita que se registran las patentes más rápido, sino que el que no llegara con el resultado era el que se consideraba el autor. Y bueno, debido al tamaño y la leyenda que representan Newton y Leibniz, hubo una controversia y un conflicto entre sus seguidores, y la historia decidió por evitar conflictos, decir que ambos habían descubierto simultáneamente el concepto, al mismo tiempo. Cosa que es imposible, a algunos se le ocurrió primero, pero para evitar conflictos dijeron, los descubrieron al mismo tiempo. Entonces, Leibniz, en particular, usaba esta notación de y sobre dx, porque él interpretaba esto como un cociente de diferenciales. Este de y es un diferencial que se calcula como f' de x por diferencial de x, y esto ya es otra cosa. El diferencial de x es la diferencia entre x menos x0 o delta x, y este diferencial de y es aproximadamente el delta y, que sería f de x menos f de x0. Pero esa es otra historia que veremos cuando veamos integración. Pero esta notación la usaba Leibniz. Newton usaba la notación de este f'. ¿Ok? Ambas notaciones son válidas, pueden usar esta o esta. Es bueno acostumbrarse a trabajar con las dos porque las dos son útiles a medida que uno va construyendo cosas. Entonces dijimos que la derivada es este límite que está aquí, siempre y cuando el límite exista. Esta es la derivada en un punto A. Obviamente la función tiene que estar definida en A, porque tienes que calcular f de A, ¿no? La función tiene que estar definida en A. Uno puede, a partir de este límite, si yo tengo el límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A sobre x menos A, y yo hago un cambio de variable, llamo h a x menos A, resulta que si x tiende a A, eso implica que h tiende a 0, y puedo reescribir este límite como el límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? X, yo despejo de aquí x sería a más h, sería f de a más h, menos f de a sobre h. Entonces, esta segunda noción del límite también es la misma derivada, es el mismo resultado. F' en A. Se puede usar este o se puede usar este. Incluso algunas veces utilizan delta en lugar de h, no importa, ¿no? Esto es la definición formal del límite, ¿no? Se puede ver también esto como un incremento, ¿verdad? Si yo llamo delta f al incremento f de x más delta x menos f de x,
y llamo delta X a la diferencia entre X menos X0, ¿verdad? Así para la comida, puedes hablarme como sea. También te voy a decir lo mismo. Cuando yo llegue, que me... por favor. Ya. Entonces puedo escribir esto como límite cuando delta X tiende a 0 del incremento de delta X. Entonces puedo usar cualquiera de estas fórmulas. ¿Alguien tiene abierto el micrófono por ahí? Jessica, por favor. ¿Jessica está en clase o no? Tú dices que me vas a hablar y por eso digo yo, pues mientras tenga la comida lista. Sí. Pero exacto, tú solo quieres que yo tenga... Entonces estábamos aquí y les dije, podemos usar esta fórmula o esta, cualquiera de las tres. Al final del día la derivada no es más que un límite, ¿no? Entonces vamos a concretar, la derivada es un límite y desde el punto de vista geométrico, el valor numérico de la derivada en un punto representa la pendiente de la recta tangente de la curva en ese punto. ¿Ok? Eso lo vamos a ver cualquiera más adelante, ¿no? Vamos a ver un primer ejemplo como para calentar brazos. Un ejemplo sencillito. Vamos a dar la función f de x igual a x cuadrado y vamos a calcular la derivada en 3, por ejemplo. ¿Cómo se calcularía? Puedes usar cualquiera de las fórmulas. Por ejemplo, f' en 3 sería el límite cuando x tiende a 3 de f de x menos f de 3 sobre x menos 3. O lo que es lo mismo, el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado menos 3 al cuadrado sobre x menos 3. Presenta siempre el límite de una forma indeterminada. Rompemos la indeterminación usando factorización. Esto es x menos 3 por x más 3. Cancelamos aquí. Quitamos la forma determinada y calculamos este límite. Esto nos da 6. Tengan en cuenta que la derivada en un punto es un valor numérico. En un punto fijo, ¿no? Es un valor numérico. Sin embargo, si yo quisiera buscar la derivada en un valor cualquiera arbitrario, para este mismo ejercicio, ¿verdad? Yo podría decir, calculame la derivada en un valor t cualquiera. ¿Cuánto vale? Bueno, tú estudiarás el mismo argumento. Límite, cuando x tiende a t, f de x menos f de t sobre x menos t. Por lo que es lo mismo, límite, cuando x tiende a t, de x cuadrado menos t al cuadrado sobre x menos t. Razonas al igual que antes, vuelves a factorizar. X menos t por x más t sobre x menos t. Cancelamos. Y eso me da 2t. O sea que f' de t sería 2t. Perdón, 2t. Voy a borrar aquí. Sería 2t. En general, la derivada respecto de x cuadrado sería 2x, que es la x arbitraria, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como la función derivada. En lugar de calcular la derivada en un punto, calculo la derivada en un punto arbitrario, en cualquier punto que yo decida buscar, ¿ok? Por ejemplo, si me dicen, dada la función g de x, un segundo ejemplo, me dan la función g de x igual 1 sobre x y me piden hallar g' de menos 2. Puedo usar, por ejemplo, la segunda fórmula, g' de menos 2, se puede calcular como el límite cuando h tiende a 0 de f de menos 2 más h, perdón, f no es g, ¿verdad? Entonces, bueno, de g de menos 2 más h menos g de menos 2 sobre h. Esto sería el límite, cuando h tiende a 0, de 1 sobre menos 2 más h, menos 1 sobre menos 2 sobre h. Aquí ustedes hacen las cuentas, ¿verdad? Hacen las cuentas. Aquí suma la fracción, quedaría menos 2, menos, distribuyen el signo menos aquí una vez, bueno, menos 2 más h, sobre menos 2 por menos 2 más h sobre h. Hacen el montón de cuentas acá. Aquí menos por menos da más, se cancela el 2, le queda menos h arriba. Debajo le queda h por menos 2 por menos 2 más h. Ok. Cancelan el h con el h. Y le va a quedar entonces
menos 1 y el límite abajo que le queda menos 2 por menos 2, ¿no? Aquí un 2. Esto le va a dar, aquí tenía un 2, me comí un 2 por aquí, déjenme ver. Así. Menos aquí, sí está bien. Aquí da un cuarto, o sea, al final esto da menos un cuarto. Esta es la derivada en el punto. Pues si yo les pongo a ustedes la función, si yo sigo con esa misma tónica, les digo, mira, calcúlame ahora el límite de la función f de x igual e elevado al coseno de x. Por definición es horroroso. Es bien difícil que lo puedan hacer por definición. Entonces, no todos los problemas van a salir por definición. Necesitamos un método alternativo que nos permita calcular la derivada sin necesidad de estar calculando todo el tiempo el límite, ¿no? Para eso vamos a requerir algo que se llama reglas de diferenciación. Pero antes de eso vamos a dar un ejemplo de una función que no es diferenciable, ¿no? Para que veamos un ejemplo de eso. Esta, ¿cómo sería por definición? Mucho más complejo. Entonces, vamos a dar otro ejemplo de la función ramificada f de x igual x cuadrado por el seno de 1 sobre x si x es diferente de 0 y 0 si x vale 0. Entonces, en este caso, f' de 0 existe y vale 0. Lo podemos hacer usando la definición, ¿ok? Usando la definición. Para eso, yo buscaré el límite, ¿verdad? Cuando h tiende a 0, de f de 0 más h, menos f de 0 sobre h. Voy a acomodar esto aquí más pequeño. Y esto sería igual, ese límite sería igual a calcular el límite cuando h tiende a 0 de h cuadrado por seno de 1 sobre h menos f de 0 que vale 0 sobre h. Entonces, cancelamos una h con una h, como que el límite cuando h tiende a 0 de h por seno de 1 sobre h y este límite da 0. ¿Cómo sabe usted que este límite da 0? Bueno, por el teorema del emparedado, ¿no? Recuerden que esto lo pueden poner en valor absoluto y esto es menor o igual que h. Tomas el límite aquí te va a dar 0 y esto siempre es mayor o igual que 0 porque es un valor absoluto. Este límite está entre 0 y 0, el límite da 0. Entonces el límite existe y nos da 0. ¿Les quedó claro eso o no? ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe, ¿puede repetir la última parte de ese teorema del emparedado que usted dice, por favor? El teorema del emparedado del sándwich dice que si tienes una función que digamos es la carne de la hamburguesa, esta g, metida entre dos funciones, f y h, ¿verdad? Y si el límite cuando x tiende a de f de x es igual al límite cuando x tiende a de h de x y es igual a un valor L, esto implica que la función del medio también tiene límite L. ¿Ok? Es decir, desde el punto de vista geométrico, aquí el fenómeno que está ocurriendo es que tienes una función por acá, digamos, aquí está la g, f y h, digamos. Si estas dos funciones se aprietan y el límite se acerca a un punto, obligatoriamente la función que está en el medio va a acercarse al mismo valor numérico del límite L, ¿ok? Entonces, en el problema que acabo de colocar, no es un problema que se hace por definición, porque tienes h por seno de 1 sobre h. Tú puedes decir que esto es un valor absoluto, ¿verdad? Es mayor o igual que 0 porque es un valor absoluto y es menor o igual que h porque este seno siempre es menor o igual que 1. El valor absoluto del seno es menor o igual que 1. Tomas límite en las dos desigualdades. Este límite tiende a 0 porque es constante, ¿verdad? El límite cuando h tiende a 0 de 0 te da 0 porque es una función constante. Y el límite cuando h tiende a 0 de h es 0. Por lo tanto, el límite cuando h tiende a 0 de la función del medio, que es esta, también tiene que darte 0, que es lo que dije ahí. ¿Ok? Entonces, uno pudiera tener una función, digamos, de este tipo, digamos que tienes la función
f de x igual raíz cúbica de x, yo te pido calcular la derivada en cero. ¿Okay? Por ahora hay que hacerlo por definición, ¿no? Decía que la derivada en cero sería el límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Ok? O sea que aquí buscaré el límite cuando h tiende a cero de la raíz cúbica de x menos de x más h, perdón. Pero es que es en 0, 0 más h. Aquí en 0 más h. Será raíz cúbica de h. Aquí es 0, ¿no? F de 0 que me da 0 sobre h. O sea que al final del día esto me va a dar, arriba me da h a la 1/3, ¿no? Me va a dar el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h a la 2/3. Restando los exponentes, ¿no? Y este límite da infinito. Entonces, en este caso el límite no existe porque infinito no es un número y esta función no es diferenciable en 0. F no posee derivada en x igual a 0. Esa es una forma de determinar un ejemplo de función que no tiene derivada en un punto. Que la derivada explote nos da infinito. Pero hay otras opciones. Hay otras opciones. Ya van a ver qué otras opciones. Una de las cosas que uno ya habla de las funciones diferenciables es que son funciones que se conocen como funciones suaves. ¿Okay? Digamos que tienen la forma de una mujer bonita. Llamo yo. La forma de una guitarra. Las curvas son suavecitas así, ¿verdad? Las funciones que tienen picos, que son puyudas, así, en estos puntos donde hay picos, la función no es diferenciable, porque ahí hay infinitas rectas tangentes. Fíjense que hay una cosa importante. Cuando nosotros hablamos de derivada, dijimos la derivada. No hablamos de una derivada, sino de la derivada en general. Es decir, que la derivada es única. Esa pendiente es única. Ese límite cuando existe es único. Entonces, las funciones suaves en cada punto tienen una sola recta tangente. Mientras que las funciones que tienen picos como esta, en un punto pueden tener infinitas rectas tangentes. Las funciones que tienen este comportamiento son funciones que no son diferenciables. Es una manera geométrica de saber si una función es o no diferenciable. Cuando tiene bordes filosos la curva. Cuando la curva es suave, es una curva regular, la función tiene derivada. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hace uno? Fíjense que el límite que estoy estudiando, el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a, que es la derivada. Para que este límite exista, eso significa, el límite existe siempre y cuando los dos límites laterales existan. El límite por la derecha y el límite por la izquierda. Existan y sean iguales. ¿Ok? Ambos límites deben existir y ser iguales. Estos límites reciben un nombre. Esto se llama derivada por la derecha y se pone f' con un signo más aquí adentro, aquí abajo. Y este se llama derivada por la izquierda. ¿Ok? Son derivadas laterales. Derivada por la derecha y derivada por la izquierda. Y uno puede decir que una función tiene derivada, f' de a existe, si y solo si existen la derivada por la derecha, existe la derivada por la izquierda y ambas son iguales. ¿Ok? Es decir, tal cual está escrito aquí, para que el límite exista, ambos límites laterales deben existir y ser iguales. Entonces, esta derivada existe si estos dos límites laterales, que son las derivadas por la derecha y por la izquierda, existen y son iguales. Entonces, eso nos lleva a la siguiente conclusión. Por ejemplo, un ejemplo clásico de función que no es diferenciable es la función valor absoluto. Vamos a ver la función f de x valor absoluto y vamos a estudiar la derivada en cero. Ya, de acuerdo a lo que yo dije, ¿verdad? Si yo conozco el gráfico de la función valor absoluto, que es una b, ¿sí? En este pico, la función no tiene derivada, que es en cero. Ya yo desde el punto de vista geométrico puedo empezar a intuir que efectivamente esa función no tiene derivada en cero, porque tiene un piquito, ¿verdad?
Sin embargo, yo tengo que dar una argumentación formal. No puedo decir, no, es que la gráfica tiene un puntito, un piquito, porque eso es un argumento intuitivo, pero que requiere respaldarse en un argumento formal, matemático como tal, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es estudiar las dos derivadas laterales. Vamos a estudiar primero la derivada por la derecha en 0. Vamos a estudiar la derivada por la izquierda en 0. Y vamos a ver si son iguales o si existen las dos, ¿no? La derivada por la derecha de la función en 0 es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿sí? De f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Obviamente estoy hablando de la función valor absoluto, la función f de x es valor absoluto, entonces voy a estudiar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del valor absoluto de x menos el valor absoluto de 0 sobre x menos 0. Eso me va a dar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, el valor absoluto de x sobre x. Como x tiende a 0 por la derecha, y recuerden que el valor absoluto de x es x cuando x es mayor o igual que 0, y menos x cuando x es menor que 0, ¿verdad? Entonces, si x tiende a 0 por la derecha, x es mayor que 0, por lo tanto el valor absoluto de x vale x. Esto me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x sobre x, que es 1, y el límite de una constante me da la constante. O sea que la derivada por la derecha es 1. Efectivamente, si tú te acercas por este lado, por la derecha, la tangente de la recta y igual a x, que tiene pendiente 1. ¿Ok? Entonces ya uno sabe que la derivada lateral, la derivada por la derecha, de esta función existe y vale 1. ¿Significa que la función es diferenciable? No. Significa que es diferenciable a la derecha. Para que sea diferenciable, tiene que también ser diferenciable a la izquierda y ambas derivadas deben coincidir. Entonces estudiamos la derivada por la izquierda, que es exactamente el mismo argumento que tenemos aquí arriba, pero el límite ahora es por la izquierda, ¿verdad? F de x menos f de 0. Me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, el valor absoluto de x sobre x. Como x en este caso es menor que 0, esto me va a quedar menos x, y esto es menos 1. Como menos 1 es una constante, me da menos 1. Obviamente son diferentes. Como f' por la derecha en 0 vale 1, que es diferente a f' por la izquierda en 0, que vale menos 1, puedo concluir que f no posee, tengo una n, no posee derivada en el punto x igual a 0. No es diferenciable en 0. ¿Ok? Entonces, cuando una función es diferenciable, una función no es diferenciable cuando su derivada no existe. ¿Cuáles son las opciones? Que la derivada de infinito, como vimos antes, o que la derivada no exista. Los dos límites laterales existen, pero son diferentes. ¿Ok? Una de las cosas que vamos a ver nosotros es que toda función continua es diferenciable. Eso lo vamos a ver en el siguiente teorema, pero vamos a dar algún ejemplo primero de lo que es una función derivada, ¿no? Pero ¿qué es la función derivada? Simplemente, en lugar de buscar la derivada en un valor puntual, x igual a, vamos a estudiar la derivada de un valor x arbitrario, ¿verdad? Vamos a estudiar la derivada como el límite cuando h tiende a 0. Déjenme pausar otra vez. La función derivada en un punto x cualquiera es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces esto te permite buscar la derivada en cualquier punto x, no en un punto fijo específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, pudiéramos decir, esto se puede notar así también, ¿no? Derivada respecto de x de f, esta es otra notación. Se puede usar así, de f respecto de x en el valor x. También se puede usar esta notación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, alguien me puede decir, profesor, ¿cuánto será el límite? Perdón, ¿cuánto será la derivada de la función x cuadrado? Que yo la hice, pero vamos a poner la función g de x igual 1 sobre x. Si esta es la función, ¿verdad? ¿Cuánto será su derivada? La función derivada. Entonces, g' de x sería el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x
sobre h. O lo que es lo mismo, el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre x más h menos 1 sobre x dividido entre h. Haces las cuentas. Aquí tienes, por eso sería x menos x más h sobre x por x más h dividido entre h. Aplica lo que llaman ustedes extremos, ¿verdad? Esto sería arriba distribuyo sino menos, se cancela la x, me quedaría menos h arriba. H, déjame borrar bien. Quedaría arriba menos h. Y debajo quedaría h por x más h. Cancelar la h con el h, que era el 0 sobre 0 que tenía, esto me va a dar menos 1 sobre x al cuadrado. Yo tengo una fórmula en general para la derivada, ¿no? La derivada respecto de x de 1 sobre x cuadrado, 1 sobre x o lo que es lo mismo, 1 sobre x derivado, es menos 1 sobre x al cuadrado. Tenemos una fórmula para derivar. De la misma manera podría yo plantearme la derivada de la raíz cuadrada, ¿no? ¿Cuánto es la derivada de la raíz cuadrada? Bueno, aplico el límite cuando x, cuando h tiende a 0, ¿verdad? De José, f un de momentito, ¿podría Dime. retroceder un poquito? ¿A Está dónde? yendo muy rápido. ¿A dónde? Sí, por ahí, por favor. Gracias. Yo les dejo para que ustedes vean el video, no hace falta que... Sí, ¿Ustedes están copiando? sí, bueno, yo estoy más o menos, siempre observo y veo. Dale, ve. Ok, le copiaron esa parte de ahí, ¿verdad? No sé. Para este tipo de función, por ejemplo, la raíz de x sería el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido entre h. Entonces calculamos eso como el límite cuando h tiende a 0 de raíz de x más h menos raíz de x sobre h. Tiene una forma 0 sobre 0. Para quitar la determinación multiplico por la conjugada, ¿verdad? Arriba y abajo. ¿Sí? Una vez que multiplico por la conjugada, arriba tengo una diferencia de cuadrados. Eso me va a quedar el límite cuando h tiende a 0. Arriba me va a quedar x más h menos x sobre h por raíz cuadrada de x más h más raíz cuadrada de x. Se cancela la x. Me queda h arriba, h raíz de x más h más raíz de x. Cancelo la h y al evaluar ese límite eso me da 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. O sea, ahí he visto por definición, mediante la definición mediante la definición de derivada, he visto ahí que la derivada respecto de x de la raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. ¿Sí? Todas esas son fórmulas de derivación que yo voy a ir agregando a un catálogo de listas de derivadas para poder aplicar directamente la fórmula de derivación sin tener que estar calculando la derivada a pie todo el tiempo con una regla, ¿no? Una regla de derivación como tal. Un resultado importante que nosotros tenemos que tener en cuenta porque se usa mucho, es un teorema que se llama diferenciabilidad implica continuidad. El teorema dice lo siguiente: si f es diferenciable en un punto x igual a, entonces f es continua en x igual a. Si la derivada en a existe, la función forzosamente es continua en ese punto. La prueba no es difícil, por eso la podemos hacer sin dificultad. Vamos a hacer la demostración porque es sencilla. Si uno considera f de x menos f de a, uno puede multiplicar y dividir por x menos a arriba y abajo. Entonces, uno se da cuenta
que si uno estudia el límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A, sería el límite cuando x tiende a A de x menos A por f de x menos f de A sobre x menos A. Como la función es diferenciable, porque esa es mi hipótesis, este límite existe. Y este límite también existe, porque este límite existe de a 0. Entonces yo puedo separar en dos límites. Como la función es diferenciable, puedo separar en dos límites. Esto es el límite cuando x tiende a A de x menos A por el límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A sobre x menos A. Entonces, este límite existe, este me da 0. Este límite existe y me da la derivada en A. Y 0 por la derivada en A me da 0. Entonces acabo de demostrar que si yo calculo el límite de esta expresión, eso me da 0. Pero si por otro lado este límite, como esta función es constante, esto es igual a tener del lado izquierdo el límite cuando x tiende a A de f de x menos el límite cuando x tiende a A de f de A será igual a 0. Pero como este límite me da f de A, porque f de A es una constante, aquí no aparece la x, yo puedo despejar y concluir que el límite cuando x tiende a A de f de x no va a ser nada más que f de A. Y esta justamente es la definición de continuidad. De aquí deduzco que f es continua en x igual a A. ¿Ok? Continua, ¿no? Dice continua. ¿Ok? Entonces, toda función diferenciable es continua. Eso nos sirve para lo siguiente. Por lo que nos está diciendo ese teorema es que si tú tienes un conjunto de las funciones diferenciables, ellas están metidas dentro de un conjunto más grande llamado funciones continuas. Si es diferenciable es continua, pero si es continua no tiene que ser diferenciable. Hay funciones que están aquí afuera, que son continuas, pero no son diferenciables. ¿Cuáles? Bueno, uno conoce un caso muy sencillo. Valor absoluto de x en x igual a 0. Sabemos que el valor absoluto de x es continuo en 0. Es continua en x igual a 0, pero no es diferenciable en x igual a 0. ¿Cómo lo saben? Porque lo acabo de probar hace un ratito, ¿no? Entonces, las funciones diferenciables son un subconjunto de las funciones continuas. ¿Ok? Toda función diferenciable es continua. El recíproco no es cierto. Hay funciones continuas que no son diferenciables. Pero el contrarrecíproco sí. ¿Qué es el contrarrecíproco? Eso significa que si una función f no es continua, eso significa forzosamente que esa función f no es diferenciable. ¿Ok? Entonces, si yo tengo gráfico de una función que haga esto, en este punto, la función no tiene derivado. ¿Cómo sabe que no tiene derivado? Porque no es continuo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ya que me dicen que voy muy rápido, podemos recapitular algunas cosas. Pregúntenme algo si tienen alguna duda. Aprovechen. No sé, profe, si podría subir un ratito, un poquito ¿A dónde? en los límites. Ay. Nomás La abajito prueba donde es. está el circulito. El circulito que usted encerró, no alcanzo a ver ese circulito. ¿Aquí? Ay. Sí, ese. Calcula por el límite, por un lado te da 0 y por el lado izquierdo, ¿verdad? Por el lado derecho te da 0 porque es la derivada por este límite que es 0. Y esto lo que es una función, esta es constante. Te queda este límite menos esta constante que la pasas a sumar y te va a quedar aquí el límite cuando x tiende a de f de x igual a f de a, que es justamente la definición de continuidad. Entonces toda función que sea diferenciable en un punto, forzosamente tiene que ser continua en ese punto. O dicho de otra manera, si la función no es continua en un punto, es imposible que la función tenga derivada en ese punto. Entonces, ¿cómo sabemos gráficamente si una función no tiene derivada? Que sea un lugar puyudo, digamos, no suave de la curva, o que la función tenga una asíntota o que tenga un salto de continuidad, o sea, varias posibilidades. Puedes tener gráficas de este tipo, digamos, tipos de continuidades, por ejemplo,
tienes una asíntota aquí. ¿Qué pasó con esto? Ya va. Bueno. ¿Qué le pasó a otra cosa? Se quedó congelado. Bueno. ¿Cuáles son los tipos de funciones discontinuas que tenemos? Funciones que el gráfico tenga un comportamiento así, digamos, un lugar donde haya infinitas tangentes. Cualquier cosa puyuda, tipo, aquí no hay diferenciabilidad. Una función que no sea continua. Pues también aquí hay una forma de, digamos, ser ponzoñoso en este punto, no puyudo, digámoslo así. Una función que tenga una asíntota, por ejemplo. Obviamente, si hay una asíntota, la función en ese punto no es continua. Entonces, todos estos son ejemplos de funciones que no son continuas. Las funciones continuas son funciones suaves, son funciones que tienen este comportamiento. ¿Ok? Desde el punto de vista geométrico. ¿Estamos claros ahí todos? Disculpe, profe, la primera gráfica, esa dice que no es continua. No es diferenciable. Aquí tienen... Ah, Todas las que sean puyúa no son diferenciables. ya. Si no es continua como esta, en particular esta no continua, obliga a que no sea diferenciable. Estas son continuas, pero no son diferenciables, y esta también tiene una discontinuidad en A. Esta es no continua. Las funciones diferenciables son funciones continuas y son funciones suaves. Para que sean diferenciables, forzosamente tienen que ser continuas, pero además de continuas, no pueden tener picos como esto. Dime, Carlos Andrés. Y de pronto se podrían ser diferenciables de estas funciones siempre y cuando se determine un espacio de la curva, o sean diferenciables en un rango. Claro, claro. Aquí estamos hablando, no es diferenciable en un punto, ¿no? En un punto en este punto en el pico, ¿no? Pero esta función que no es diferenciable en este valor A, sí lo es en toda esta parte de aquí atrás y aquí adelante también. ¿Ok? Si tú estudiaras en este intervalo, aquí la función es suave, pedazo de curva. ¿Ok? Pero digamos que en su dominio como tal no es diferenciable porque hay un punto en el cual la derivada no existe. Cuando uno dice que la función no es diferenciable en un conjunto, es porque existe por lo menos un punto donde no es diferenciable. Y decir que no es diferenciable en un punto es que en ese punto específicamente la derivada no existe. ¿Está aclarado, Carlos? Ok. Entonces, como acabamos de explicarles, o como acabo de explicarles, déjenme borrar todo esto. La pendiente de la recta tangente a la curva en un punto es justamente la derivada en ese punto. Es decir, una interpretación geométrica de la derivada en un punto A representa ese número que de este cálculo, ¿no? Representa la pendiente de la recta tangente a la curva y igual a f de x en el punto A, f de A. ¿Ok? Esto es algo muy importante para la geometría de la curva, porque eso va a significar que si una función en un punto tiene tangente positiva, significa que la función crece. Si una función en un punto, al contrario, tiene tangente negativa, la pendiente es negativa, ¿verdad? Esta función decrece. Y entonces van a aparecer unos elementos importantes que son los puntos donde la derivada vale 0, la tangente es horizontal, o la derivada no existe, como en este punto que no existe. Esos puntos reciben el nombre de punto crítico y son los puntos extremos, los potenciales extremos de la función, potenciales, ¿no? Los candidatos a ser máximos mínimos de la función. O sea, una de las utilidades fundamentales de la derivada es estudiar la geometría de la curva y hallar los extremos relativos y absolutos de una función. Esa es la principal utilidad de la derivada. ¿Ok? Vista desde el punto de vista de la razón de cambio, sirve para buscar
extremos de una función y por lo tanto sirve para optimizar procesos, buscar máximos y buscar mínimos. ¿Ok? Eso lo vamos a dar más adelante. Por lo pronto vamos a entender que el valor numérico de la derivada en un punto representa, desde el punto de vista geométrico, a la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Como ustedes recordarán, no sé si lo recuerdan, pero seguramente sí lo recuerdan, la ecuación de una recta que pasa por un punto x0, y0 y tiene pendiente m es y menos y sub 0 igual m por x menos x0. Esto se conoce como recta oblicua, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que la pendiente, si la recta es una recta vertical, digamos el tipo x igual a un valor, recta vertical, aquí la pendiente es infinito, no existe. Y si la recta, digamos, es horizontal, aquí la pendiente es 0. ¿Ok? Y de la forma y igual b. Rectas horizontales son de la forma y igual b. Rectas verticales son de la forma x igual a. Y rectas oblicuas que son de este tipo y igual mx más b. ¿Cómo se obtiene este mx más b? Distribuyes este aquí, despejas y te queda la ecuación pendiente intersección. B es el corte con el eje y m es la pendiente. Luego que eso lo vieron ustedes ya previo, ¿no? Que este curso no empieza en funciones, pero ustedes debieron haber visto la función afín en matemática 1. Sí la vieron, ¿verdad? Y si no la vieron, seguramente ustedes la conocen, porque eso se ve en bachillerato también, la función afín y eso, ¿no? Entonces, una cosa fundamental es que si yo les pido la recta tangente a la curva en un punto, lo que estoy pidiendo es que busquen la derivada, calculen la pendiente y construyan la ecuación punto pendiente, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo decir, sea f de x igual, vamos a colocar la f, es fácil, x cuadrado, hallar la recta tangente al gráfico de f en el punto x igual a 2, por ejemplo. Solución, bueno, paso a paso. Lo primero que voy a hacer es buscar la derivada. La pendiente de la tangente sabemos que es la derivada de la función en 2. Eso ya lo calculamos. Ese es el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 2 al cuadrado sobre x menos 2 y eso nos dio 4, ¿no? Ya lo calculamos hace rato en el programa anterior. Entonces, si la pendiente vale 4, yo puedo hacer la ecuación punto pendiente. Si x vale 2, ¿cuánto vale y? Y sería f evaluado en 2, que sería 2 al cuadrado, sería 4. O sea que el punto por donde pasa la recta es el punto 2, 4. Tengo la pendiente, tengo el punto, escribo la ecuación punto pendiente. Y menos y sub 0 igual m por x menos x0, pero para mí sería y, el y sub 0 sería este valor, la pendiente sería 4 y el x0 sería el 2. Yo tengo esta ecuación. Esta es la ecuación de la recta tangente. En el punto 2, 4. Es un punto específico, ¿ok? Hay otra recta importante que uno estudia, que no se llama recta tangente, sino recta normal, que es la recta que pasa por el mismo punto de tangencia, pero que es ortogonal o perpendicular a la recta tangente. ¿Ok? Hay una recta que se llama recta normal. Vamos a escribir aquí. La recta normal, L normal, pasa por un punto de tangencia. El punto de tangencia. Y L normal es ortogonal a L tangente. Es perpendicular. ¿Ok? Entonces nosotros vimos que si dos rectas son oblicuas y son perpendiculares, por ser oblicuas, m normal sería menos 1 sobre m tangente. En caso de rectas oblicuas, ¿no? Si la recta es horizontal, no. Recta vertical no puedes dividir por 0, por si acaso. Este es para rectas oblicuas. Entonces yo puedo calcular sin ninguna dificultad, como tengo m tangente, puedo buscar m normal
Ya sé que mi tangente vale 4. La pendiente de la normal va a ser menos 1/4. Y como el punto por donde pasa es el mismo punto, 2, 4, escribo la ecuación de la recta normal, que sería y menos 4 igual menos 1/4 por x menos 2. Esta ecuación sería la ecuación de la recta normal al gráfico de f de x igual x cuadrado en el punto 2, 4. Hay que especificar todo eso, porque en otro punto puede ser otra recta, ¿ok? Es la pendiente, es la recta normal al gráfico de la curva en el punto de tangencia, que es el punto 2, 4. Ok. Profe, ¿cómo sería un gráfico aproximado con las dos rectas? Ya te lo voy a hacer aquí. Voy a borrar esto. ¿Ya escribieron esto? ¿Ya lo escribieron? ¿Sí? Okay. Este gráfico sería así. La función f de x es x cuadrado, es una parábola. Voy a ver hacia arriba. El punto 2, 4, x vale 2, y vale 4. La recta tangente aquí sería esta recta aquí. Este es L tangente. Y la recta normal es esta que viene aquí perpendicular. Este es L normal. Aquí en 90 grados. ¿Ok? Ese sería el gráfico. Vamos a darles un ejercicio adicional. Un ejercicio. Vamos a decir lo siguiente. Hallar las constantes A y B para que la siguiente función sea diferenciable en 1. ¿Cuál función? La función f de x igual a x más b si x es menor que 1 y raíz cuadrada de x si x es mayor o igual que 1. Esta función es algo así, ¿no? La raíz cuadrada de x de 1 en adelante, la función raíz de x sería esta, ¿no? Pero la gráfica de 1 en adelante, esta parte de que atrás no iría, ¿no? Entonces sería así. Aquí abierta. Lo que tienes que ver cómo vas a pegar esta recta con esto para que no te quede puyo. La recta puede ser así, puede ser así. ¿Cómo debe ser esta recta? La ecuación ax más b para que esto sea diferenciable. Y la idea es la siguiente. Hay dos incógnitas, a y b. Vamos a usar dos hipótesis. Primero, que si es diferenciable, las derivadas laterales tienen que ser iguales. De ahí vas a tener una condición. Una ecuación para a y b. Y la segunda es que para que sea diferenciable en uno tiene que ser continua. Con esas dos condiciones tú determinas los coeficientes A y B. Hacen un sistema de ecuaciones y determinan los coeficientes. Eso no es difícil. Intenten hacerlo ustedes a ver cómo les va. Pueden hacerlo con las derivadas por la derecha y por la izquierda también. Les van a salir dos condiciones. Un sistema de dos ecuaciones. Van a buscar dos ecuaciones con dos incógnitas y van a buscar A y B. Bueno, vamos a... Gracias por estar ahí. Recuerden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en la próxima clase.